Quiero compartir con usted mi opinión. Hay números rojos y números que sonrojan. Estamos muy preocupados hoy en día en nuestro país por el déficit fiscal, por los problemas de la economía nacional, porque estamos en números en rojo. No importa tal vez estar en números en rojo cuando el dinero, ese dinero que debemos y que tenemos que producir en mayor cantidad, lo estamos tomando prestado de otras latitudes o lo estamos haciendo a través de emisiones de bonos, pero lo estamos invirtiendo bien. Pero cuando hay números que sonrojan, como es el caso del desempleo que ronda el 10% en Costa Rica, cuando es el caso de la gente que abandona la educación, cuando es el caso de educación mala, cuando la atención de la salud no es la ideal, cuando en esos números que sonrojan encontramos altos grados de pobreza que rondan el 21 o el 22%, esos números sí que sonrojan. Porque al final de cuentas, tener números en rojo los hemos tenido toda la vida, nuestra historia política, usted puede revisar nuestra historia económica, siempre hemos tenido déficit fiscal, toda la vida, pero teníamos déficit fiscal porque estábamos invirtiendo en una sociedad y estábamos invirtiendo bien direccionados y donde debía ser. No nos preocupaba el cobro o el pago de impuestos porque sabíamos que se estaban utilizando bien y que esos resultados nos estaban dando a nivel de Latinoamérica grandes resultados, un gran reconocimiento, y ya habíamos cruzado fronteras de reconocimiento a nivel internacional. Hoy estamos muy preocupados por los números en rojo, números que ciertamente deben preocupar, pero a mí lo que más me preocupa son los números que sonrojan, esos que demuestran que cada día estamos más mal. Esa es mi opinión. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Hemos estado en una gran discusión a nivel nacional sobre la economía,
lo que acontece en el país, en algunos grados de pesimismo o de mucha preocupación. Pero siempre las universidades tienen, la academia tiene un manto de neutralidad, la gente lo ve como neutro y creo que es importante saber qué se piensa desde la academia sobre la economía en Costa Rica. Para tales efectos he invitado a dos profesionales distinguidos, a don Max Soto Jiménez, quien es catedrático de la Universidad de Costa Rica y director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. También nos acompaña don Carlos Palma Rodríguez, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. A ambos bienvenidos a Noches sin Tregua. Muchas gracias, Claudio, y muy buenas noches a todos los... Un placer tenernos acá. Muchas gracias también, Claudio, y muchas gracias por invitarnos a estas Noches sin Tregua. Genial, los invito a que brindemos por nosotros, por el televidente y por nuestro país. Salud. Salud. Al estilo de un médico, Max, si yo tuviese que dar el diagnóstico del país, así en unas pocas líneas, ¿cuál sería la enfermedad o la patología o no sé que estamos padeciendo en nuestra economía? Bueno, creo que todo se resume en unas pocas palabras, ¿verdad? Yo diría competitividad, desigualdad y desempleo, ¿verdad? Yo diría que en esas tres palabras podemos englobar muchos de los problemas y las causas de los problemas que enfrenta el país, sobre todo pues si vemos el primer concepto de competitividad, pues ahí entran muchas cosas, ¿verdad? El rezago en infraestructura que tiene el país, pero no solo es la inversión física, sino la inversión humana, ¿verdad? El problema de deserción, por ejemplo, en secundaria, que afecta mucho el mercado laboral. De hecho, cerca del 60% de la fuerza laboral de Costa Rica es no calificada, en el sentido que no ha concluido siquiera la secundaria, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema serio de competitividad, ¿verdad? Pero no acaba ahí, ¿verdad? Tenemos también problemas en el sistema cambiario, por ejemplo, que se ha convertido en un escollo también a la competitividad, sobre todo en el contexto de un mundo en el que todos nuestros competidores han devaluado significativamente sus monedas en los últimos 12 meses, ¿verdad? Entonces me parece que es el tema de competitividad, es uno medular, pero también lo es el de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, que tienen que ver con el problema de producción, es decir, la insuficiente producción que muestra el país en los últimos años, que no ha permitido reducir, digamos, a niveles previos a la crisis los niveles de pobreza y desempleo, ¿no? Siguiendo con el símil del médico, dicen que siempre es bueno una segunda opinión antes de entrar a una operación. ¿Cuál sería la de Carlos Palma en relación a lo que acontece en la economía nacional? Bueno, yo identificaría dos etapas de la economía costarricense, muy claramente definidas, que tienen que ver con los problemas que Max apunta, pero que además se hace más evidente en esas dos etapas. Costa Rica estuvo relativamente bien hasta los años 2007, 2008, donde el crecimiento de la producción estaba muy bien, teníamos crecimiento del 6, 7%, la pobreza estaba, el nivel de pobreza se encontraba entre 8, 9%, el desempleo, la pobreza estaba alrededor de 20%, la desigualdad estaba alrededor de, no llegaba al 0.5 del coeficiente de Gini, y después vería la economía costarricense a partir de, digamos, de esa crisis internacional. Y como usted está haciendo alusión a la salud del país, yo sí me atrevería a decir de que el país estuvo gozando relativamente una buena salud en los años hasta el 2007, pero la salud se empieza a deteriorar
por causas internas y externas a partir del 2008. Y siento de que el país desde esa época, 2008, a pesar de que han venido haciendo algunos paliativos para reactivar la economía, no ha sido lo suficiente, no ha tenido suficiente fuerza en diferentes sectores, más que todo el sector público, quien es el que ha llevado a cabo la política económica, para poder resolver problemas que no solamente han sido coyunturales, sino que son problemas estructurales. En el campo del empleo, ahora que Max estaba desarrollando o tocando un menú importante que creo que en esta hora deberíamos aprovecharlo, hay uno que seguramente le preocupa mucho al televidente y es el tema del empleo y el desempleo. Se dice que andamos en alrededor de un 10% de desempleo, Max, pero también se dice que mucha de la gente que está empleada está en un subempleo o está en trabajos informales. Y por otra parte también en ocasiones se dice que disminuye o se sostiene el empleo porque hay gente que se cansó de buscar empleo y entonces sale y se queda en la casa o se dedica a estudiar esperando mejores oportunidades para el trabajo. ¿Cuál es la verdadera situación del empleo en Costa Rica? Sí, la verdadera situación es que estamos enfrentando niveles históricamente no conocidos previo, digamos, desde los años 70 para acá, donde realmente, con la excepción de la crisis del 80-82, los niveles del 9-10% no se habían visto en desempleo. Ahí podría haber algunas tesis interesantes, ¿verdad? Una es, lógicamente, la insuficiente digamos, fuerza del crecimiento económico, ¿verdad? O la falta de crecimiento económico en los niveles requeridos para absorber no solo la mano de obra que se incorpora al mercado laboral, sino también aquella que está desempleada. Pero también llama la atención que desde los años que señalaba Carlos, ¿verdad?, posteriores a la crisis, desde el 2009 para acá, la inflación bajó a niveles también históricamente bajos, ¿verdad? Comparables, digamos, a los de los años 70 y previos. Y hay una teoría, ¿verdad?, en economía, que es la curva de Phillips, que lo que plantea es que hay una disyuntiva, ¿verdad?, entre desempleo e inflación. Bueno, y es interesante notar que la inflación en Costa Rica desde el 2009 para acá bajó a niveles, como señalábamos, del 5%, siendo que antes eran del 10 al 15%. Pero al mismo tiempo el desempleo subió del 6% que veníamos teniendo en promedio al 9-10%. Entonces podría ser que estemos de alguna manera sacrificando un poco de desempleo por inflación. Digo, es una hipótesis que lanzo por el hecho simplemente que ya llevamos unos 5 o 6 años. ¿Qué opinas vos, Carlos, sobre eso de que estamos sacrificando empleo por inflación que dice Max? Bueno, yo creo que uno de los factores básicos para ir disminuyendo el desempleo es definitivamente la creación de nuevas fuentes de trabajo, nuevos empleos. Efectivamente, después de la crisis del 2007-2008, los niveles de producción fueron disminuyendo en el país, una economía mundial que cada vez crecía menos y nuestro país es un país que depende básicamente de las exportaciones y las exportaciones se nos cayeron. Eso condujo precisamente a que los niveles de desempleo fueran bajando. Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho del desempleo, y es el del desempleo de los profesionales. Y digo profesionales porque el país hace un gran esfuerzo en educación pública y educación tanto primaria como secundaria para poder llevar todos esos profesionales al sector superior, sector universitario. Y hemos estado viendo en los últimos años cómo profesionales de diferentes áreas
académicas salen al mercado laboral y no encuentran trabajo. Es ahí donde yo creo que hay que ponerle mucha atención. Puede ser por varias razones. Puede ser de que el mercado esté dirigiéndose a otras áreas laborales en las cuales las universidades no están sacando suficientes profesionales. Puede ser de que este país, como hemos venido creciendo en áreas que no han sido tradicionales como los servicios, entonces el profesional está más enfocado en los servicios. Pero sí es relevante la gran cantidad de profesionales que salen hoy día de las universidades y no encuentran empleo. Y ahí es donde caemos en un concepto que es muy importante, que es el subempleo. Es decir, profesionales que son médicos o incluso abogados que son taxistas o que trabajan en sus oficinas. Y entonces ahí el subempleo, que tal vez no lo hemos mencionado, ha venido creciendo alarmantemente. Es decir, gente que trabaja en aquellas actividades en las cuales no fue graduado o gente que apenas está trabajando parcialmente. Entonces, eso hay que ponerle muchísimo cuidado, como también hay que ponerle muchísimo cuidado al sector que está pasando a la informalidad, porque eso tiene consecuencias sobre los ingresos de la caja, etcétera, etcétera. Así que eso es un sector bastante complejo, pero que es preocupante y que hasta ahora no ha sido bien desarrollado sus casos. Móvete, hey, no te vayas a sentar. Lávate la pereza, sacudí el esqueleto y échate a andar. En tu casa, en la oficina, con el perro, la vecina, en el parque o la piscina, hey, de cabeza en una esquina. Con la cleta o sin chacleta, con adera en patineta, escalando, caminando, con una pata saltando. Móvete, tico, móvete, hey, móvete, tico, móvete. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Muy pronto, Decisiones, la revista, el análisis de la política nacional e internacional, las decisiones pendientes y las decisiones para soñar. Espérela, en abril. Decisiones, la huella de la política. Otro tema que está siempre en discusión es el tema del dólar, ¿verdad? Quiero ir tocando así brevemente cada uno de los temas para después llegar a una visión macro de todo lo que nos está pasando. ¿Qué sucede con el dólar? Alguna gente está muy satisfecha, el ciudadano debe estar muy contento porque el dólar no se mueve y no produce inflación, esa devaluación de la moneda. Pero
los exportadores se quejan de que les afecta. ¿Cómo lograr un gusto, una situación media entre los exportadores que se sienten afectados por un dólar tan estable? Sí, ese es un tema, me parece, muy relevante, ¿verdad? Porque la estabilidad no necesariamente es sinónimo de un precio alineado, como llaman, o correcto, ¿verdad? Y si bien es cierto, hemos tenido una estabilidad cambiaria ya por varios años, lo que importa es la posición de Costa Rica frente al resto del mundo y sobre todo frente a los competidores, ¿no? Y ahí es donde me parece que la política cambiaria se ha convertido en un problema, digamos, de la competitividad, sobre todo de las exportaciones, y algunos de los beneficios que hemos tenido en otras cosas, como por ejemplo una baja inflación, también viene siendo influida esa inflación baja por un tipo de cambio sobrevaluado, digamos, ¿verdad? Entonces tenemos una mezcla de cosas que dan a veces la apariencia de una situación muy estable, pero que en el fondo tiene el germen, digamos, de la descomposición, ¿verdad? O del desequilibrio, ¿verdad? Y en este caso me parece que la estabilidad cambiaria que muestra el país más bien ya se convierte en uno de esos factores que afecta la competitividad, y al afectar la competitividad pues afecta la capacidad de producción y consecuentemente la capacidad de la economía de generar empleos. Pero el presidente Macri en Argentina, Carlos, llega y devalúa la moneda por situaciones parecidas de necesidad de incentivar las exportaciones, pero se le ha generado una gran distorsión con la sociedad que siente que se les encarece la vida. Qué complicado para los economistas buscar ese punto de equilibrio. A mí me preocupa mucho el tipo de cambio. Me preocupa el tipo de cambio por varias razones. Hemos visto cómo en los últimos meses el colón se ha revaluado frente al dólar. Es una cosa extraña porque todas las monedas del área se han venido devaluando. Costa Rica se ha venido revaluando. Y entonces se ha aducido de que el tipo de cambio es un tipo de cambio estable, pero es un tipo de cambio que yo llamo que es artificial. ¿Por qué artificial? Bueno, nosotros tenemos un sistema que es de una flotación intervenida por el Banco Central, pero que al fin y al cabo está sujeto a la oferta y la demanda de dólares. Y la cantidad de dólares que están circulando en el país no solamente es producto de las exportaciones, que más bien han venido disminuyendo. Y las líneas de crédito que el país tiene son líneas de crédito que son otorgadas con lupa. El gobierno se ha financiado cerca de 3.000 millones de dólares y este año creo que todavía 1.000 millones de dólares, pero son 4.000 millones de dólares. Y líneas de crédito del sector privado que son también relativamente limitadas. Entonces, ¿por qué hay tanto dólar en el país? Porque la manera en que el tipo de cambio esté, el colón, revaluado con relación al dólar, es porque hay un exceso de dólares. Entonces, hay fuentes de dólares que no están reportadas en el Banco Central. Y esas fuentes de dólares, en cualquier momento, se van del país. Y entonces el país sí quedaría a expensas en una situación difícil, porque nuestras exportaciones no están creciendo. La única manera sostenible y a largo plazo de que el país pueda tener un tipo de cambio estable es a través de un aumento de las exportaciones, acompañado con líneas de crédito, por supuesto, pero si las exportaciones están disminuyendo, ¿cómo ve usted, Claudio y Max, de que aquí exista una importación grande de vehículos? Vemos vehículos nuevos con un problema serio, de que ahora no nos está afectando tanto los gastos en combustibles. Pero espérese para que
empieza a aumentar los precios del crudo, que ha sido otra de las ventajas que hemos tenido, y las importaciones, no solamente de repuestos, sino también por concepto de pago de combustible se va a disparar. Entonces yo considero de que el país, las autoridades no han previsto esa situación, una situación en donde a mediano plazo podríamos estar teniendo una fuerte presión, un ajuste sobre el tipo de cambio. Ahora que Carlos habla de eso, me acuerdo que hace algunos días teníamos una conversación donde yo le hacía a Carlos la referencia de que leyendo a Martin Wolf, el director del Financial Times, en un libro reciente que sacó, él hacía la referencia de que los economistas o los gobernantes estaban muy preocupados por el déficit fiscal, que ahorita hablamos del déficit fiscal, y muy preocupados por la deuda pública y no por la deuda privada, y que hay toda una olla de presión en donde tal vez los bancos, porque les beneficia, y algunos sectores no están preocupados, que es ese endeudamiento privado que está sufriendo el ciudadano con tarjetas de crédito, con compras de automóvil. ¿Afecta eso fuertemente la economía en determinado momento, Max? Claro que sí, el endeudamiento en dólares de parte del sector privado, tanto empresas como familias, es un motivo de preocupación para el Banco Central y para la economía, ¿verdad? ¿Y por qué se da eso? Bueno, precisamente en parte por lo que señalaba Carlos, de que el tipo de cambio no pareciera ser un tipo de cambio de equilibrio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha sostenido en parte por circunstancias, ¿verdad? O factores circunstanciales, entre ellos el financiamiento público y el privado, ¿verdad? El público por los eurobonos, en su mayoría 4.000 millones, y el privado a través de los mismos bancos y proveedores. El endeudamiento del sector privado vía crédito en el sistema financiero es preocupante, y el resultado de esa estabilidad cambiaria que la gente la interpreta como una ausencia de riesgo cambiario, ¿eh? De manera que entonces, al haber tasas de interés en dólares más bajas que las de colones y prácticamente una sensación de no riesgo cambiario, pues la gente juzga que le sale más barato endeudarse en dólares, y la cartera en dólares de los bancos pues ha crecido muchísimo, ¿verdad? Y eso es un peligro para la estabilidad cambiaria y para la estabilidad del sistema financiero, ¿verdad? Porque si hubiera una devaluación en algún momento, pues muchas de las personas que han contraído deudas en dólares no podrían honrarlas, ¿verdad? Bueno, lo que pasa en la actualidad, leyendo un poco, encuentro que en el año del 75 al 83 se introdujeron algunas medidas que buscaban aliviar el déficit, como reforma tributaria, aumento de impuestos directos como renta, capital a las sociedades anónimas. Además, se incrementaron las tasas del impuesto de venta, selectivo de consumo, del 1975 a 1983. Yo hoy escucho esa misma discusión en nuestros actores políticos de la necesidad de aumentar la tasa impositiva. Pero por otro lado, ahora que cuando Carlos hacía referencia del crecimiento que teníamos, también encontramos allá en los 60s y los 70s un crecimiento de un 7, un 8% del PIB. Entonces, la pregunta es esta, Carlos. Costa Rica siempre ha tenido sus números en rojo, históricamente, nunca ha tenido los números con superávit, a excepción de tal vez del 2007, que se hablaba de que hubo un superávit de 0.80 y pico, por ahí, pero de ahí en adelante siempre hemos estado con déficit. La preocupación del déficit, lo dice un politólogo, ustedes son los economistas, ¿verdad? A mí lo que me preocupa del déficit es que estemos endeudándonos o tengamos problemas de sostener el Estado y no sintamos una mejora en la situación del país. Porque hay números, decía yo en la introducción del programa, que hay números en rojo y hay números que sonrojan. Y siento que cuando hablamos del desempleo, cuando hablamos de la pobreza en el país, cuando hablamos de los niveles en que se ha caído la educación, que ya no es la educación que antes teníamos, los mismos niveles de salud no son iguales en la atención
Entonces estamos sonrojándonos por números que no están siendo reflejo de la inversión que hace el país en educación, en salud, en otros espacios. Desde la academia, ¿cuáles serían las recomendaciones, Carlos, Max, para que nuestra economía se reactive y que pudiéramos seguir tal vez con algún grado de déficit, como históricamente lo hemos tenido, pero que los números que nos están sonrojando, que nos apenan hoy en día, los pudiéramos aliviar? Bueno, yo identifico, digamos, el problema de déficit en dos partes. Uno, la parte puramente estructural, es decir, la creación de tantas instituciones que a lo largo del tiempo hemos venido creando, y no solamente instituciones, sino que también programas. Instituciones que duplican funciones y programas que también duplican funciones. Ahí hay un componente que es el componente que van a engrosar los gastos públicos. Pero también para mí otra gran preocupación, Claudio y Max, es precisamente lo que llamaríamos la aprobación de los presupuestos. No estamos hablando del gobierno central, estamos hablando del sector público como un todo. Y entonces a mí me preocupa que en la Asamblea Legislativa únicamente se lleguen a aprobar la tercera parte de los gastos de las instituciones públicas. Y 2/3 partes de los gastos de las instituciones públicas no se aprueban en la Asamblea Legislativa. Quedan, por decirlo así, casi que a la libre, queda no hay control, a la discreción. Porque la Contraloría lo que vela es si están bien o si mal están bien presentados o están los mal. presupuestos. Entonces, a mí, digamos, la parte de gastos, yo la veo precisamente como un problema estructural de tantas instituciones y por otro lado la forma como hemos aprobado los presupuestos. Ahí no existe control. Entonces, una recomendación que yo he venido señalando en varias oportunidades es que todos los presupuestos del sector público tienen que aprobarse en la Asamblea Legislativa. Que hay discusión, etcétera, pero hay una fecha en que se deben aprobar y punto. Pero a mí me parece que todo el sector no central debe ser aprobado, eso por un lado. Pero tampoco es suficiente eso. A mí me parece que nosotros entendemos con leyes, Claudio. Si no hubiera sido exigido el cinturón de seguridad, nosotros no andaríamos con un cinturón de seguridad. Y si no nos hubieran multado, no utilizamos el cinturón de seguridad. A mí me parece que hay que ponerle un límite al gasto de las instituciones públicas y ponerle un porcentaje de ese gasto que no sea mayor de un 2, un 3, un 4% del PIB. ¿Por qué? Porque nada hacemos nosotros con buscar nuevas fuentes de ingreso si el límite de gastos no está establecido por una ley de la República. Entonces, ahí hay dos cosas que me parecen importantes. Uno, lo que es la parte de gastos, que hay que entrarle a la parte de los gastos, parte de aprobación de los presupuestos mediante una ley, algo que tenga que ver precisamente con los límites del gasto, porque ya así, entonces es mucho más fácil planear esta economía. Si esta economía es relativamente pequeña, lo que pasa es que es demasiado compleja. Hay otro problema de gestión de la administración pública que tiene que ver ya precisamente con las políticas económicas y las políticas sociales que establezcan los gobiernos de turno. Pero ahí se van a ver restringidos a tener límites en los cuales le va a ser muy difícil que el déficit siga creciendo. Nada hacemos con aumentar los impuestos y nuevos ingresos si no le ponemos límite. Sí, no hay impuestos que aguanten un despilfarro. Seguirán ese canasto lleno de huecos, seguirá derramándose todos los gastos y nos encontraremos dentro de unos años con una situación muy parecida. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Móvete, tico, móvete, hey, no te vayas a sentar.
lávate la pereza, sacudí el esqueleto y échate a andar. En tu casa, en la oficina, con el perro o la vecina, en el parque o la piscina, hey, de cabeza en una esquina, donde sea, con la cleta o sin chaqueta, con cadera en patineta, escalando, caminando, con una pata saltando. Móvete, tico, móvete, hey, móvete, tico, móvete. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Muy pronto, Decisiones, la revista, el análisis de la política nacional e internacional, las decisiones pendientes y las decisiones para soñar. Espérela, en abril. Decisiones, la huella de la política. Max, te veo pensando en ese tema. Sí, creo que el problema fiscal sufre una transformación después de la crisis, ¿verdad? Y que es estructuralmente distinto, ¿verdad?, del que veníamos teniendo. Si bien es cierto, siempre teníamos déficit, excepto un año nunca tuvimos déficit primario, ¿verdad? Ahora llevamos 7 años con déficit primario, ¿verdad? Es decir, que no alcanza los ingresos para cubrir lo básico, ¿verdad? Y nos endeudamos para pagar intereses, ¿verdad? ¿Y por qué se originó eso? Bueno, porque en la política, digamos, la reacción fiscal en la crisis, que se supone que en crisis hay que gastar más, ¿verdad? Debe haber lo que llaman una política fiscal anticíclica. Se hizo, pero se hizo desafortunadamente mal, ¿verdad? Es decir, se hizo con los gastos incorrectos, y lo que se hizo fue que aumentó el empleo público en un 20%, ¿verdad? Y los salarios públicos en promedio un 40%, ¿verdad? Entre el 2006 y el 2009, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que pasó del gasto de 15% a 20%, ¿verdad? En 2 años, ¿verdad? Y los ingresos que estaban en 15% bajaron a 13%. Ahí está, en palabras muy sencillas, cifras muy sencillas, el problema fiscal de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, y se pregunta uno, si ese gasto adicional, digamos, de 5 o 6 puntos del PIB hubiera sido productivo, ¿verdad?, hubiera mejorado la capacidad de producción del país, pues bueno, podría haber sido algo positivo, ¿verdad? El problema es que como era simplemente empleo público, ¿verdad?, no se vio nada del lado de la producción, ¿verdad? Y entonces ahora estamos con un déficit mayor, y que solo cerrarlo cuesta, digamos, 3, 4 puntos del PIB, sin que eso necesariamente vaya a aportar a la producción. Es simplemente cerrar la brecha, ¿no?, que se da todos los años. Y esa brecha entre ingresos y egresos que tenemos nosotros, en un país de renta media que paga intereses más altos a nivel internacional por los préstamos, la hemos estado cerrando normalmente con créditos. Ahora, esos créditos pueden ser internos o pueden ser externos. ¿Tiene alguna ventaja o los dos son igual de peligrosos, Carlos? Bueno, no, el Ministerio de Hacienda ha venido solucionando el problema por las dos vías, endeudándose externamente. El año pasado fueron, creo que, 3.000 millones de dólares. Fueron 4.000 millones en los últimos 4 años, ¿verdad? Por ahí, 4.000 millones de dólares que se ha conseguido en el exterior, vendiendo bonos, los que hemos llamado los eurobonos, en donde el país se endeudó ya, además del nivel de endeudamiento que tenía,
pero digamos, nuevos endeudamientos fueron 4.000 millones, pero también ha venido endeudándose en el mercado interno, a través de la bolsa de valores, a través de las subastas, empieza a vender títulos en colones y ahí se financia en colones. Por supuesto que es mucho mejor en colones, pero tiene una desventaja, que presiona el tipo la tasa de interés en colones. Para poder captar colones, pues necesita pagar mejores tasas de interés, entonces todo el mercado se ajuste y las tasas de interés aumentan. Por eso es que las tasas de interés en colones han estado relativamente más altas que las de dólares, mientras que al financiarse afuera, en mercados internacionales han conseguido tasas de interés relativamente muy bajas, dado que hay muchos recursos en el exterior. Entonces, claro que sí, ha venido haciendo algunas cosas, el Ministerio de Hacienda ha venido cambiando deuda de muy corto plazo a más largo plazo, haciendo reestructuraciones, pasando deuda en dólares, en colones, etcétera, haciendo malabares para resolver un problema que ya lo tiene, pero que no va a ser suficiente para seguir eliminando ese déficit, que es realmente el problema. Y el déficit podría aumentar con lo que tenemos actualmente endeudamiento, que el país anda en un endeudamiento de un 45% del PIB, o sea, más o menos en términos más o menos cerrados, debe ser como unos 20.000 millones de dólares, que es el financiamiento que el país tiene, es la deuda que el país tiene. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que si las tasas de interés internacionales empiezan a subir, como es de esperar, como ha anunciado la Fed, entonces esos mismos títulos va a tener que pagar más intereses. Entonces, la parte del componente de pago de intereses, que es parte de los gastos públicos, va a tender a aumentar. Entonces, se nos puede ir aumentando el déficit solo por un aumento en las tasas de interés internacionales. Bueno, y me parece que el tema fiscal es, tan importante porque afecta muchas cosas, ¿verdad? Afecta lo que comencé hablando, la competitividad, porque el país no puede ofrecer servicios de calidad, porque la infraestructura es pobre, porque tenemos problemas en el sistema educativo, ¿verdad? Bueno, todo eso tiene que ver en parte con el gasto, ¿verdad? El lado del gasto, que es una parte importantísima del problema fiscal, ¿verdad? Y me parece que hay un tema de dos, tal vez, uno de la eficiencia, o sea que el sistema tributario no debe afectar negativamente la eficiencia productiva, pero por otro lado, tan importante es el tema de la equidad, ¿verdad? Y ahí, tanto del lado de los ingresos como de los egresos, el sistema tributario se convierte, digamos, en un compensador importantísimo de la desigualdad. De hecho, pues en el caso de Costa Rica, lo que son los impuestos, o más bien las transferencias en especie, ¿verdad? Que son las que se dan en el sistema educativo, en el sistema de salud, compensan alrededor de 10 puntos del coeficiente de Gini, ¿verdad? Es decir, que de no ser por ese gasto público social, en educación, en salud, en seguridad, la desigualdad sería mucho peor, ¿verdad? Y hay datos que han trabajado en el instituto que demuestran que, por ejemplo, por quintiles, uno del quintil más pobre, ahí el gasto social duplica el ingreso que tienen las personas de ese quintil, es decir, que se vuelven mucho menos pobres, ¿verdad? Digamos, por la acción estatal, de manera que a la hora de hacer una solución fiscal que tendrá que venir por el lado del gasto y del ingreso, hay que tener siempre presente que esa parte del ingreso no debería, ¿verdad? Idealmente afectar este mecanismo de compensación social que tiene el gasto público. Cuando se dio la crisis allá en los años 70, en el gobierno de Rodrigo Carazo, yo debía tener unos 18, 19 años. Y recuerdo que cuando el gobierno de Rodrigo Carazo arranca, se le recomendaba devaluar la moneda, no lo hizo. Y los escucho a ustedes que la moneda nuestra está sobrevaluada.
Por otra parte, se consideraba que era inviable nuevos impuestos después de la crisis o antes de la crisis, y entonces acudimos al endeudamiento externo, y eso pues fue haciéndolo muy grande la bola de nieve de la deuda. Así fue que, como en algún momento prácticamente no teníamos posibilidades de préstamos en el exterior, y tuvimos que llegar a un arreglo de la deuda con aquel famoso Plan Brady, que creo que fue en el año 89 en que se aprueba. ¿Estaremos en una situación similar o no? Porque en estos días oíamos a la Contralora General de la República decir que no estamos tan cerca de Grecia, pero que si no hacemos las cosas podríamos llegar a ser una Grecia. Yo creo que estamos muy lejos de la situación que vivimos en los años 80. ¿verdad? Es decir, en los 80 veníamos de comienza la crisis, ¿verdad? Con una crisis internacional que tuvo características muy distintas de la que sufrimos recientemente. En ese entonces había inflación, es decir, lo que se llama en economía estanflación, es decir, que es estancamiento con inflación. Entonces había una recesión mundial que no se conocía hasta esa época. Por efectos del petróleo, ¿verdad? Con el aumento en los precios del petróleo llevó a una recesión con inflación nunca vista, tasas de interés del 20% en Estados Unidos, etcétera. En el caso de Costa Rica, agravada la situación por una guerra en el Istmo, digamos, centroamericano. ¿Ves exceso de alarma en lo que dice la Contralora? Pues, digamos, no es exceso. Bueno, me parece que dependiendo de cómo ponga uno las cosas podría sonar alarmista o no. Yo creo que el déficit fiscal es el principal problema del país en este momento. Si a mí me comparan con Grecia, a mí me asusta. Pero que estamos cerca de Grecia, definitivamente no, ¿verdad? Es decir, Grecia tiene una deuda de 150% del PIB. Nosotros estamos en 42% del gobierno central, 50% del sector público. La situación macroeconómica no es ni semejante a la que vivimos en los años 80, el sistema cambiario, si puede estar desalineado el tipo de cambio, no significa que tenemos una devaluación contenida del 600% como ocurrió en ese momento. De manera que yo diría son dos escenarios completamente distintos. Pero nuestros jerarcas y nuestros políticos, Carlos, deben tener cuidado con su discurso también, porque puede generar una alarma exagerada en ese tema. Bueno, a mí me parece que la experiencia de los años 80 nos sirve de lección para que nunca más la volvamos a cometer. Pero además había algunos elementos diferentes. Nosotros veníamos con un tipo de cambio fijo, cosa que no tenemos ahora. Tenemos un tipo de cambio en donde lo fijaba el Banco Central, que lo mantuvo fijo durante muchos años, tal vez sí, que debió haber devaluado, tal vez sí, poquito a poco, pero también había otro problema, que era una coyuntura política también. Acuérdense que fue un gobierno que llegó en donde no tenía asamblea legislativa. Bueno, en eso se parece mucho a este gobierno, que no tiene una fracción legislativa que sea el mismo gobierno. Pero lecciones aprendidas son importantes, y esa lección aprendida que todavía la estamos pagando, porque todavía estamos pagando, el Banco Central tiene deudas de ese entonces que ha venido renegociando, y una de las deudas que tiene el Banco Central es precisamente por esa renegociación que ha venido haciendo a lo largo del tiempo, precisamente por eso. Pero me parece importante que esa enseñanza de los 80 nos indiquen cuál debiera ser el camino que el país debiera mantener. Uno es un diálogo permanente, porque eso es inevitable, ¿verdad? Acuérdense que Rodrigo Carazo se peleó con la Asamblea Legislativa y se peleó con los organismos internacionales. De tal manera que eso no le dio un buen resultado, además de que hubo una crisis de petrolera también, ¿verdad? Fue cuando el petróleo se disparó. Y ahora lo contrario. Y ahora estamos en lo contrario. Pero si bien es cierto, no es la crisis del 80, no es tampoco la crisis de la República de Grecia en el Mediterráneo, tampoco estamos muy lejos, pero sí hay algo que hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué
por qué Grecia tuvo el problema que tuvo, por qué llegó a esa crisis tan tremenda. Y uno es precisamente por los gastos del gobierno, gastos públicos. Se dispararon los gastos públicos, se disparó el endeudamiento, no tuvo límite, no tuvo control, y ahí tuvo una consecuencia muy seria. Leía en la revista El Economista en estos días un artículo y decía que los bancos centrales se están agotando en su arsenal. Y decía que los bancos centrales han tenido que hacer el trabajo pesado porque los políticos han sido vergonzosamente reacios a compartir la carga. En el escenario nuestro, ¿aplica este pensamiento de esta revista? Sí, aplica en el sentido de que las políticas económicas tienen dos grandes vertientes, ¿verdad? La fiscal y la monetaria. Y la monetaria, en el caso de Costa Rica, aparte de estos desalineamientos, me parece que ha sido acertada, ¿verdad? Mantiene un tipo de cambio, digamos, que en el fondo es ajustable, aunque está menos ajustable de lo que uno desearía, pero tiene, a diferencia del gobierno de Carazo, reservas internacionales por casi 8.000 millones de dólares. Con Carazo eran cero, ¿verdad? Por eso hubo una devaluación, ¿verdad? Y el lado fiscal es el que no está ayudando mucho, precisamente porque el desborde fiscal consecuente que, digamos, alimenta año con año esta brecha de 6%, va a terminar rebotando en la cara, ¿verdad? Y no lo ha hecho por algo que señalaba Carlos ya, que es la baja en el petróleo internacional. Eso nos salvó, ¿verdad? El hecho de que tengamos que pagar 1.000 millones de dólares menos cada año quita una carga enorme de la balanza de pagos, ¿verdad? Del tipo de cambio, ¿verdad? Y permite una inflación más baja además, ¿verdad? Por eso me parece que esta estabilidad que estamos viviendo puede resultar un espejismo si no nos damos cuenta que detrás de eso hay un desequilibrio fiscal muy fuerte y algunos factores coyunturales que pueden cambiar pronto. La misma revista hace una referencia, estaba muy bueno ese artículo, la misma revista hace una referencia de que los políticos han sabido todo el tiempo que ellos pueden marcar diferencia en la solución de lo que estamos aconteciendo, que los economistas les están advirtiendo. Y hace referencia a una frase que no recuerdo quién fue el que dijo, que dice, es la economía, estúpido, pero en este caso dice, es la política, estúpido, que es lo que está provocando los problemas actuales en la toma de decisiones en el ámbito político que no nos permite solucionar lo económico. ¿Qué opinas de eso, Carlos? Bueno, para seguir hablando del Banco Central, que es realmente el que define la política cambiaria del país, muy importante, y el que define básicamente las variables macroeconómicas, a mí me parece que el país ha dado un paso importante en el nombramiento de la Junta Directiva. En el pasado, la Junta Directiva la nombraba el partido que ganaba las elecciones. Ahora los miembros de la Junta Directiva, excepto el presidente ejecutivo, los miembros de la Junta Directiva son nombrados por la Asamblea Legislativa. Los organismos internacionales nos han dado la recomendación de que el presidente ejecutivo también se debiera nombrar a través de la Asamblea Legislativa y en periodos que no concuerden con las elecciones nacionales. Es decir, el Banco Central es una garantía para nuestros países y esa garantía, esa autonomía bancaria sí la debemos de tener, al contrario de lo que algunos piensan, de que a veces hay que dolarizar la economía y entonces no se necesita el Banco Central. Eso es una tesis para mí equivocada. Es muy importante la existencia del Banco Central, pero sí me parece muy importante la existencia de que realmente las altas autoridades del Banco Central sí sean eminentemente técnicos. Es un tema muy complejo, muy difícil, no es un tema fácil de manejar para nosotros los economistas. Siempre tenemos que tener lo que se llama la Santísima Trinidad: crecimiento, estabilidad y empleo, que debe procurar el Banco Central, y eso no es fácil, eso tiene que armoniarse con los otros sectores de la economía.
con economía, con exportaciones, con el sector social. De tal manera que a mí me parece que sí es importante siempre mantener una independencia de la parte económica, de la parte política, aunque no hay que ignorar de que todos de alguna manera tenemos nuestro color político, nuestra ideología política, y eso ayuda a veces a encaminar un enfoque de gobierno, de la gestión de gobierno, pero sí es importante que siempre se mantenga el expertise de las autoridades, tanto bancarias como económicas en los gobiernos nuestros. Agradecerle a ambos, se nos fue el tiempo, agradecerles por la compañía, por la explicación tan clara, pero mi conclusión es que los políticos tienen que doblarse las mangas y trabajar conjuntamente con el Banco Central, porque no podemos dejarle la carga solo al Banco Central, sino que hay que tomar decisiones fundamentales para que nuestra economía se reactive y que los números nos dejen de sonrojar y también que de rojos se aclaren un poquito. Muchas gracias a ambos y a ustedes todavía más las gracias por habernos acompañado una vez más en Noche Sin Tregua. Recordarles que el programa se repite mañana martes 6 de la mañana y 2 de la tarde, en YouTube el miércoles y su cita obligatoria con la política con P mayúscula el próximo lunes. Un abrazo a la distancia, que Dios les bendiga. Muchas gracias.